Hola, buenos días para todos. Mi nombre es Joana Paola Castellanos Ariza y hoy vengo a hablarles sobre negociación y manejo del conflicto y la importancia de la comunicación y el lenguaje. Tenemos tres reglas de oro del conflicto que son la información, la preparación y la versatilidad. Desde nuestros orígenes se ha hablado que el conflicto ha existido y durante muchos años diferentes científicos e investigadores han tratado o trataron más bien de buscar que el conflicto no existiera, pero con el paso del tiempo y de las investigaciones se ha encontrado que debe existir el conflicto, que el conflicto es necesario para discernir algunas diferencias, dificultades o diferentes tipos de puntos de vista en los que no estamos de acuerdo con una persona o en un grupo. Así es que Suárez Marínez define el conflicto como una incompatibilidad entre conductas, percepciones y objetivos y afecto entre individuos y grupos. También el señor Walsh Jr. lo define como que el conflicto es el proceso en el que una de las partes percibe que la otra se opone o afecta de forma negativa su interés. Y como definición, el conflicto es una parte constitutiva inherente a la naturaleza humana y tenemos que convivir en la cotidianidad, gústenos o no. El conflicto se da por diferentes factores: rivalidad, disputas, apatía, patologías, acciones en contra de una persona o en contra de una ideología. Es importante determinar que el conflicto influye en nuestras vidas y en todo el mundo, porque es necesario que esto suceda para poder nosotros buscar soluciones, buscar otras alternativas y por ende vamos a convivir con ellos siempre. Dentro de las formas de buscar discernir o solucionar el conflicto o llevarlo de una manera adecuada está, como lo mencionaba anteriormente, las reglas de oro, que lo llamamos el IPB, que es informarnos sobre los temas que nos atañen, prepararnos para poder buscar soluciones, y ser versátiles es tener diferentes opciones para llegar a puntos de acuerdo. Tenemos diferentes tipos de conflicto que son de información, relación, estructural, políticos, de interés, de valores, laboral, armado, y en mi caso quiero hablarles del conflicto armado en Colombia. Como lo muestran las imágenes, el conflicto armado ha provocado deserción en el tema rural, desplazamiento de campesinos, reclutamiento forzado de menores de edad, lo que ha conllevado a que no haya mano de obra para generar más cultivos para el pan coger que le llamamos. Por eso el nivel de vida también aumenta o pues se encarece más bien y genera muchísima deserción en el tema de los niños, por ejemplo, para la educación. Es un tema que con los 45 años y más que lleva en Colombia ha generado pérdidas humanas, ha generado temas de buscar soluciones, pero desafortunadamente, por más que han habido mesas de negociación, han habido voluntades en algunas ocasiones, en otras partes no, y seguimos con el paso de los años teniendo los mismos conflictos, a veces más grandes. Entonces creemos que debe haber algo más coyuntural de que pueda tomar decisiones o definiciones a fondo, mas sin embargo creemos, o creo yo en particular, que el conflicto en Colombia va a ser muy difícil que desaparezca, tristemente. De otro lado tenemos el lenguaje y la comunicación, y en ella están los cuatro principios del lenguaje, que es la sinceridad, la cantidad, la relación, la forma de comunicarnos. De igual forma están los 6 elementos de comunicación, que es emisor, receptor, mensaje, canal, código y contexto. Recordemos que nosotros hemos aprendido y nos han dicho que cuando nos comunicamos, la comunicación verbal generalmente equivale a un 20 al 30% que es lo que realmente estamos comunicando, y entre un 70 y un 80% el lenguaje lo da la postura que usamos, el movimiento de nuestras manos, el movimiento de nuestros dedos, la expresión kinética de nuestro rostro, las miradas, los gestos, el timbre de voz, el tono de la voz, todo eso comunica. Pero todo eso es lo que nosotros vamos a distinguir y a consolidar como lengua. Lenguaje entonces es un conjunto de muchas cosas, porque el lenguaje en sí es generado por los números, las sílabas, las imágenes, los colores, las señales, los sonidos, el silencio inclusive. De ello depende
que nosotros tengamos una comunicación. Pero no solamente es comunicarnos, sino es algo muy importante y adicional a que tenemos que saber escuchar. Nosotros podemos tener un buen entendimiento cuando aprendemos a escuchar, cuando escuchamos a nuestro interlocutor, cuando le ponemos atención, cuando nos ponemos en su posición. Yo creo que de esta forma aprendemos o podemos más bien resolver diferentes problemas, podemos resolver inquietudes, podemos ponernos en los zapatos de la otra persona y mejor aún podemos entender con mayor precisión y claridad lo que la otra persona nos quiere dar a conocer. El día de hoy realicé unas entrevistas a diferentes personas teniendo como base mi tema de mi webinar de negociación y conflicto y de lenguaje y comunicación, a quienes les pregunté su percepción con respecto a este tema y pude sacar las siguientes conclusiones. Primero, que independientemente de las edades y de la posición educativa o de trabajo en las que están estas personas, conjuntamente tienen en cierta medida claridad con respecto a qué es un conflicto, con respecto a qué es importante hablar o escuchar, pero sí pude notar que en todos los 6 casos de las entrevistas que realicé hay un cierto temor para expresarse, ¿no? Hay una cierta ligereza al decir las cosas sin de pronto llevar a más a fondo lo que realmente es un conflicto y a la importancia con respecto al diálogo y a la escucha. Eh, Creo yo que hace falta más educación, creo yo que un tema o una asignatura como la que estamos cursando hoy sería muy importante para que sea tomada en otras especializaciones, en, creo yo, a manera de conclusión, que sería muy importante que en diferentes profesiones, sea derecho, sea contaduría, sea ingeniero, sea lo que sea, este tema deberían abordarlo. Este tema debería ser una exigencia en las universidades, en la academia, para que todos podamos discernir y poder tener claridad, esa es la palabra, tener más claridad con respecto a este punto, porque eso nos va a permitir mejorar nuestra expresión, eso nos va a poder tener una mejor postura con respecto a lo que es un conflicto, en el sentido de no de si soy de allá o de acá, sino a entender por qué se da el conflicto y por qué también en cierta medida es importante. Cómo podemos resolver un problema y por qué es diferente un conflicto de un problema. Y lo mismo, la importancia que hay el saber escuchar. Muchas gracias. Buenas noches.